esta tercera charla, más que ponencia, de este módulo, cómo ganar con la gestión, es la agricultura. Y así como de pronto seleccionamos a Paladini, empresa de referencia, decía Carlos, la número 1 dentro de su industria, Luis Bameule, productor icónico, tradicional de carne de toda la cadena de toda la vida, cuando estábamos eligiendo una empresa de agricultura para exponer su caso, para charlar un ratito, para que deje jugo dentro del vaso, donde la conozcamos, donde respetemos sus estándares de gestión, claro, mirás el registro fiscal de operadores de granos y tenés 70.000 productores. Con lo cual, mucho para elegir y mucha buena empresa, mucho buen agricultor que nos consta y que conocemos. De todo ese universo llegamos a Sigra. Marcelo Marchetti nos está acompañando. ¿Qué es Sigra? Sigra es una empresa con dos sombreros, tiene uno de acopiador, uno de productor. Ayer cuando charlamos con Marcelo organizando la charla le dije, dejá al acopiador afuera, te pones pilcha de productor porque vamos a hablar de gaucho a gaucho y esa es un poco la idea. Y en esta breve charla de 10 minutos que vamos a tener con Marcelo, sencillamente, digamos, tratamos de estructurarla en 3 tópicos. Recordemos, estamos hablando de cómo ganar con la gestión. Estamos hablando del proceso de toma de decisiones. No estamos hablando si se va a devaluar o no se va a devaluar. No estamos hablando de tasas de interés, no estamos hablando de riesgos argentinos, no estamos hablando de nada de eso. Vamos a hablar de lo que está en la mesa de trabajo, de aquellas cuestiones sobre las cuales incidimos a través de decisiones para transformar en rentabilidad. Entonces, básicamente, Sigra, compañía de producción, 50.000 hectáreas, donde el portfolio de tierras está dividido aproximadamente un 70% zona central argentina, zona núcleo, sudeste de Córdoba, lo que llamamos nosotros el jamón del medio, una zona muy rica para hacer agricultura, 30% del portfolio allá arriba en el NEA, Santiago, Chaco, unos 35.000 zona central, 15.000 hectáreas allá. Sigra, independientemente de que la conozcan un poco más, un poco menos, es una hermosa compañía de producción a la cual le tenemos un enorme respeto por la calidad de gestión que tiene. Con lo cual, rápidamente llegamos a que Sigra de pronto era el caso, podría haber más, elegimos a este para presentar porque entendemos que va a haber mucho jugo de pronto en las respuestas de Marcelo. 3 preguntas para esta charla y las 3 son sobre gestión. La primera va a ser sobre zona geográfica. ¿Por qué producen como producen? ¿Por qué en el centro y por qué en el NEA? La segunda tiene que ver con la estructura de precios, cómo lo deciden, cómo cierran su posición comercial, eliminando riesgo y volatilidad. Y la tercera tiene que ver básicamente con una cuestión que lejos de ser marginal, le diría que tiene directa representatividad en el núcleo de la construcción del valor, que es en un año donde lo poco que tenemos claro los productores es que cada milímetro de agua hay que estirarlo como chicle, lo que vamos a hablar con Marcelo son estrategias defensivas desde la producción justamente para optimizar cada milímetro de agua. Vamos directo entonces a la charla. Marcelo, buen día, muchísimas gracias por acompañarnos en este 10º Congreso de Mercados Granarios. Buen día, Diego, buen día a todo el equipo de Agroeducación y muchísimas gracias por haberme invitado y buen día a toda la audiencia. Perfecto, un gustazo estar charlando con vos y vamos derecho al hueso, como los carniceros. Decíamos que el primer punto para charlar, hay muchísimo productor del otro lado de la pantalla viéndonos, por eso la idea es una charla de gaucho a gaucho, tiene que ver justamente con área geográfica. Sigra es un productor de mediano grandecito ya, 50.000 hectáreas, es una superficie importante. Cada vez que hemos hablado con vos del tema portfolio, cómo se arma, llegamos, te diría, casi a una especie, permitímelo decirte así, de una especie de opinión dogmática de tu parte, donde decís, sea lo que fuere el volumen de hectáreas que se siembra, el NEA en mi portfolio es el 30%. El resto, más abajo. Explícanos un poquito por qué, Marcelo, teniendo en cuenta sobre todo que te está escuchando mucho productor intensivo en hectáreas donde el 100% de su portfolio está en el NEA. Ajá. Bien, como vos decías en tu presentación, te referías a tener resultados sustentables en las compañías, ¿no? Entonces, creemos que para tener resultados sustentables se tiene que basar en un modelo de negocio que sea sustentable.
Nosotros el NEA lo conocimos en el año 2000, nos encanta producir en el NEA, pero creemos, nuestro análisis del modelo de negocios, ¿sí? Tenés dos alternativas de sustentabilidad para producir en NEA, ¿sí? Obviamente, si tenés campo propio, 100% campo propio, estás en un modelo sustentable. En el caso nuestro trabajamos sobre tierras de terceros, ¿sí? Donde obviamente el riesgo es otro. Cuando hablamos de ese ratio geográfico que vos decías, el 30% de superficie en el NEA nos permite utilizar como buffer la zona pampeana, ¿sí? Ante cualquier dificultad climática que aproximadamente 2 veces cada 10 nos presenta el NEA, ¿sí? Entonces creemos que dentro del modelo de alquiler de tierra de terceros, ¿sí? Es una ecuación que nos permite trabajar cómodamente y administrar el riesgo de una manera prudente. Esa es la razón, y pensemos que nuestro número es 35% límite de hectáreas, actualmente estamos en el 30%, pero pensemos que al nivel de costos que tiene el NEA versus pampa húmeda, eso equivale a un 25% de la inversión total. Y también tenemos que ser muy cuidadosos porque en el NEA es muy tentador porque se pagan porcentajes más altos de alquileres a cosecha, ¿sí? Nosotros estamos en el agro, siempre decimos que tiene fácil acceso a la financiación y sin darte cuenta tomás un leverage del 70-80% y cuando te diste vuelta el 70% del cultivo no es tuyo, lo hiciste con capital de terceros. Eso es sensacional ante buenas oportunidades, por lo cual mejora la tasa interna de retorno sobre el capital propio, pero obviamente cuando se presentan años difíciles, el efecto sobre la pérdida es multiplicador, ¿sí? Así que digamos, ese es el criterio que utilizamos nosotros a la hora de decir 70-30, creemos que es equilibrado, que es una adecuada administración del riesgo. No quiere decir que tengamos la razón, que sea la única verdad, ¿sí? Pero hace 20 años que tomamos como política de la empresa esa decisión y bueno, hasta ahora creo que venimos bien en ese sentido, ¿sí? Excelente, y es así. En términos de gestión empresaria no hay dogmas, pero hay decisiones que han probado a través de esos años que funcionan. Y de pronto este es el caso de SIGRA. Y ese es el modelo 70-30 donde el accionista se siente cómodo con esa distribución geográfica y cuando mirás los resultados de gestión, vos decís, este es nuestro camino y como en el fútbol, equipo que gana no se toca. Corrámonos un poquito del tema portafolio. Marcelo, vamos a la gestión de precios, ¿no? Siempre decimos que la construcción del resultado de este negocio es manejar básicamente 4 variables. Producir, comercializar, la logística, mover la producción de los campos a los puertos y financiar, ¿no? Que cruza transversalmente el negocio. Concentrémonos en el módulo de comercializar. Los productores argentinos son muy buenos, son mundialmente reconocidos, ¿no? Dentro del lote, de la tranquera hacia adentro del negocio. Son apasionados, les gusta buscar tecnología, les gusta optimizar la inversión, son curiosos. Cuando nos corremos al productor ya como comercializador de la producción, de pronto el seniority o la capacidad de gestión es un poquito menos. Por supuesto, con matices, pero conceptualmente y tomando a SIGRA como una compañía a la que conocemos bien y donde realmente en términos de ponerle precio, pricear como decimos en la jerga, la producción propia, realmente lo hace muy bien. En un año como este, donde vos mirás los precios y te da gana de entrarle hasta el fondo, ¿sí? Una soja julio de 2,80, un maíz tardío de 160, vos lo metés en el margen de un Excel, el margen te cierra y decís, vamos. No hablemos del agua, que eso viene después, pero conceptualmente, te diría que la pregunta te la divido en 2. Del 100% de producción proyectada, si vos podés elegir qué porcentaje vendés forward, porque el precio te cierra el margen, y qué porcentaje dejás para tradear o para negociar en el mercado post cosecha, ya con la mercadería en el silo vertical o en el silo bolsa.
Bien. Tema muy importante es ver el contexto del año niña, ¿no? A la hora de preiniciar futuros. ¿Sí? Creemos, a ver, obviamente que nuestra ecuación de ingresos es P por Q. ¿Sí? Precio por cantidad. Cuando hablamos de años neutros, positivos, con líneas de tendencia o niños, ¿sí? Nosotros sabemos que Q la tenemos, ¿sí? Más o menos 10%, y P nos define el resultado objetivo. ¿Sí? Cuando se presenta una situación como la actual, donde podemos tener una restricción climática importante y estamos transitando, según la información nos dice, un año con lluvias por debajo de lo normal, creo que lo más importante es proteger Q, ¿sí? Para después poner P. Entonces, ahí un poco cambia el paradigma de producción en estos años difíciles que nos visitan con agua por debajo de lo normal. Y eso, en cierta medida, es lo que vemos que está pasando en la oferta futura. Vos me decís, ¿por qué con soja nueva 280, 270, maíz nuevo de 170 no tenemos oferta? Porque todos los productores estamos mirando la Q, que es razonable mirarla como prioridad en un año niña, porque si no tenés que producir, no tenés que vender, ¿sí? Entonces, en este tipo de años hacemos un análisis diferente. ¿Qué decimos? Decimos, bueno, ¿cuántos milímetros tengo? ¿Sí? ¿Cuánto tengo acumulado en el suelo según las zonas para preiniciar? O sea, en definitiva, ¿cuántos milímetros puedo preiniciar futuro? Porque milímetros me da Q, ¿y qué de eso puedo preiniciar? Entonces tenemos que ser más cautos, ¿sí? Para preiniciar commodities, o bien trabajar más en opciones cuando queremos que entra en riesgo la Q. ¿Sí? Entonces vos me decís, sería muy riguroso según la zona en la que estoy en medir milímetros en el suelo permanentemente, medir lo que me va lloviendo, como esta última que cayó que trajo alivio, es decir, qué producción ya tengo ahorrada, ¿sí? Como para poder preiniciar sin grandes riesgos, y qué proyección tengo en milímetros futuros teniendo en cuenta que es una niña. Si me preguntas, nosotros generalmente vamos detrás de un resultado objetivo, ¿sí? Que en este año 18% de ROI antes de impuestos, ¿sí? Resultado sobre la inversión. Entonces, nos levantamos y nos acostamos pensando en eso. Sí tenemos que ser más prudentes a la hora de tomar posiciones futuras, pero estamos mirando por lo que implica un año niña, pero estamos mirando permanentemente cómo hacemos para proteger ese resultado. Habitualmente, años normales, nosotros llegamos con pricing de commodities de 70%. Este año me decís, con este nivel de valores, mirando siempre el agua almacenada, ¿cuánto puedo transformar Q en P? Un 50% mínimo de la producción de niveles de precio que me aseguren, de nuevo, el resultado objetivo, no dudaría en tomar ese tipo de posiciones. Eso es lo que creemos de cómo tenemos que tomar posiciones mirando permanentemente la Q, ¿no? Que es lo que cambia con respecto a los otros años. La pregunta del remate, bien de este año 2021, donde de pronto la siembra vino un poco atrasada, bueno, el golpe de agua nos permitirá recuperar algo acá en zona central y de pronto un poco en el NEA largar en un par de semanas la cosecha de algodón. En un año niña, en un año donde el agua parece ser un factor que va a jugar más que en el resto de los años. Desde el punto de vista agronómico, ¿qué cambia en el proceso de toma de decisión de sigra? ¿Cambiás cultivos? ¿Cambiás ciclos? ¿Corres fechas de floración? Contanos un poquito eso. Sí, obviamente que cambia. Nosotros desde el inicio, por ejemplo, a ver, cuando siempre hablamos de resultado objetivo, el mejor margen en años normales o con lluvias por encima de lo normal nos da el doble cultivo, ¿no? Trigo soja, trigo maíz de segunda. Nosotros, a ver, como política de protección en un año en el cual no solo
hicimos un trabajo quirúrgico en el sentido de medir agua útil en cada uno de los lotes de cada campo que trabajamos, ¿sí? Para tomar decisiones de siembra, protegiendo siempre, como decía Q. La primera decisión que tomamos es achicar doble cultivo, por más que es una tentación, porque el doble cultivo mejora el margen global. En Sidra redujimos en un 50% la siembra de doble cultivo. Más allá de lo tentador que parecía por precios, lo redujimos, o sea, de lo que fue trigo-soja, bajamos superficie en un 50% e incrementamos área de maíz de primera, ¿sí? Para no lastimar tanto la facturación de la empresa, o sea, maíz de primera como cultivo con respecto a lo que es un trigo-soja mantiene la facturación y a la vez pasa a ser un cultivo más seguro al ser un cultivo único, ¿sí? Y en todo lo que es, siguiendo con los cambios que vos nombraste, acerca de decisiones de fechas, en maíz de primera dimos prioridad a lotes con napa, ¿sí? Y con agua útil de un 80% de la capacidad del suelo, ¿sí? Para tomar esa decisión. Los que no cumplían con ese requerimiento, lo pasamos directamente a maíz tardío, ¿sí? Ahora vos me decís, el mercado en un inverse, ¿sí? De $15 maíz abril versus maíz julio, obviamente que es una tentación. Aparte sabemos que en abril cosechamos seco, julio se puede complicar la logística, pero de nuevo, tenemos que mirar, el año niña tenemos que mirar Q, ¿sí? Y no tanto el inverse, sino tenemos que mirar qué queremos producir y cómo nos podemos defender ante una situación climática que puede ser adversa, ¿sí? Y también hemos tomado decisiones en algunos cambios de variedades de soja para ir a producir un poco más allá de enero, sobre todo en zonas que están más al oeste y que presentan mayores dificultades ante una sequía. Pero bueno, como digo, a ver, son años totalmente distintos, son años más difíciles. Tenemos que concientizar a todos nuestros equipos, que siempre digo que las personas que conforman la compañía son las grandes responsables de los resultados que obtenemos, y algo clave es llegar a tiempo, ¿no? El agua todo lo corrige, y la sequía, ¿sí? Cuando vos no llegas a tiempo y errás, ¿sí? Multiplica las pérdidas. Así que también es muy importante que nuestros equipos de trabajo todos seamos conscientes que vamos a atravesar seguramente un año en el cual lograr Q va a ser bastante más difícil que los precedentes, ¿sí? Así que... Si esta charla la tuviéramos que resumir en 3 palabras, es gestión, gestión, gestión. ¿Sí? Gestión, gestión, gestión. Dejemos de mirar la macro, la cuestión política, la Reserva del Banco Central, vamos más a mirar esto: floración, agua útil, rotación de los cultivos, estructura de precio. No me animo a vender forward porque me quedo largo, asegurar pisos a través de estrategias por derivados. De eso se trata básicamente. Mirar la compañía en la parte de las decisiones que impactan en rentabilidad, que es responsabilidad del accionista y del equipo de trabajo. Perfecto. Marcelo, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu disponibilidad, por tu atención y por compartir en estos 10 minutos de charla tu experiencia de muchos años sembrando y haciéndolo exitosamente. Muchísimas gracias por haber sido parte de este Mercados Granarios. Gracias a ustedes, Diego, y gracias de nuevo al equipo de Agroeducación por la invitación. Fue un gusto. Gracias. Un placer de nuestra parte.